Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Electrotecnia 1. Soy el profesor ingeniero Gustavo Belliski. En este video de hoy veremos distintos temas relacionados con los circuitos acoplados magnéticamente, como son la autoinductancia, la inductancia mutua, las convenciones de signos en circuitos acoplados, el acoplamiento serie paralelo, el coeficiente K, los modelos T y Pi y el transformador ideal y las impedancias reflejadas. Muy bien, vamos entonces con el tema de hoy, con el desarrollo. En principio, cuando tenemos un circuito como el que vemos acá, donde tenemos una inductancia alimentada con un generador de corriente, recordemos que el generador de corriente en este caso tendrá que ser alterna, ¿sí? Porque si fuera continua el inductor se va a ver únicamente como un cortocircuito. En este caso es alterna y va a producir una tensión debido al enlace de flujo. Digamos, acá vamos a hablar, nunca distinguimos antes con mucha claridad, pero acá vamos a hablar del enlace de flujo que se produce por cada vuelta del inductor. Entonces, la cantidad de enlace de flujo total que se produce va a ser proporcional a la cantidad de vueltas que tenemos, y entonces en este caso la tensión que se va a generar va a ser N, el número de vueltas, por la derivada del flujo con respecto al tiempo, de la ley de Faraday-Lenz, recuérdenlo. Bueno, eliminamos el signo menos por ahora para mayor comodidad. Lo que hacemos para nuestra conveniencia y para poder definir con facilidad el término de inductancia es subdividir la derivada del flujo con respecto al tiempo como la derivada del flujo con respecto a la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esos dos diferenciales, si ustedes se fijan, se les van a simplificar, pero en este caso, para nuestra conveniencia, vamos a poder escribir que la tensión es el conocido L de I a de T. Está en nuestra vieja fórmula conocida, de donde surge la definición de inductancia como N por la variación del flujo con respecto al tiempo, N derivada del flujo con respecto al tiempo. Ahora, esto es cuando tenemos un inductor solo. ¿Qué pasará si tenemos más de un inductor, como en este caso, por ejemplo, donde tenemos el mismo circuito que tiene el mismo generador de corriente, que produce una cierta tensión debido a la variación de corriente en el inductor, como L de I a de T, y ahora tenemos un segundo inductor que se pone en la proximidad del anterior y se le relaciona, se concatena, para hablar con propiedad, se le concatena un flujo entre la bobina 1 y la bobina 2. Pero por otra parte hay un flujo que no alcanza a concatenar las dos bobinas y que se queda concatenándose sobre sí mismo, cerrándose sobre sí mismo. En este caso podemos decir que el flujo total de la bobina 1 es lo que se cierra por el aire más lo que se vincula entre la bobina 1 y la bobina 2, de donde se va a producir una tensión del lado sub 1, del lado del primer inductor que teníamos, que va a responder a nuestra fórmula anterior debido a la variación de la corriente I sub 1 ADT, digamos la variación de la corriente en función de tiempo, L1 por DI1 ADT. Pero ¿qué pasará del otro lado? Del otro lado, en la bobina, aparece un flujo que no es debido a su generación propia, sino a la vinculación que tiene, al acoplamiento magnético que hay entre las dos bobinas, y que se va a ser todo el flujo que va a recibir la bobina 2. Ahora, al recibir ese flujo, la bobina 2 va a ver que varía el flujo sobre ella y va a generar una tensión. Esta tensión, otra vez, va a ser proporcional a la cantidad de vueltas de la bobina 2, no a la de la 1, sino a la de la bobina 2, por la derivada del flujo que vincula
vincula ambos bobinados respecto al tiempo. Y otra vez volvemos a hacer el mismo truco que hicimos hoy, descomponemos esta derivada del flujo 1,2 en la derivada del flujo 1,2 con respecto a la corriente I1 por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo. Otra vez podríamos, si queremos, simplificar los diferenciales y nos volvería a dar la fórmula anterior, obviamente, pero eso no nos permitiría lo que queremos hacer, que es definir la inductancia mutua M21 por dI dt como M21 por dI dt, la causa de la tensión que aparece en el lado de la inductancia que está sola, B2. ¿Estamos? Entonces, del lado de B2 aparece tensión por una vinculación magnética sin que haya contacto. A esta vinculación se le dice acoplamiento magnético o inducción simplemente, de allí el nombre que usamos después en otros elementos como motores de inducción, sensores de inducción, etcétera, etcétera. Este acoplamiento es la inducción que a veces dicen los electricistas, no, por ejemplo, sube la tensión en el neutro porque tenés inducción. ¿Qué es tener inducción? Bueno, los cables son en definitiva una bobina de una sola vuelta, un cable cualquiera, de una única vuelta que se induce con otro cable de una única vuelta y de acuerdo a la cantidad de acoplamiento magnético, que acá todavía no la estamos mencionando, pero digamos, de acuerdo a qué tan fuerte es ese acoplamiento magnético, qué tan fuerte es el campo magnético que vincula, que va de una bobina a la otra, puede llegar a inducir tensión en un inductor supuestamente muerto, en un cable supuestamente muerto, que no tendría que tener tensión. ¿Estamos? Bien, seguimos. Si ahora miramos lo que pasa cuando tenemos la excitación del circuito del lado de la bobina 2, ¿sí? Podemos decir algo análogo, que es que el flujo de la bobina 2 va a ser en parte el flujo que se cierra sobre sí mismo y en parte el flujo que la vincula con la bobina 1. Entonces, del lado de B2, donde está la alimentación, va a aparecer una tensión B2 que va a ser proporcional a la cantidad de vueltas que tenga la bobina 2 por la derivada del flujo 2 respecto al tiempo, y que a su vez, como hay corriente, va a ser L2 por dI dt sub 2, ¿sí? Del lado 1, en cambio, todo el flujo que puede llegar a aparecer está provocado por la vinculación magnética que tengan ambas bobinas, otra vez como en el caso anterior. Entonces el flujo sub 1 es igual a phi sub 2 1, es decir, la que vincula a la bobina 2 con la bobina, el flujo que vincula a la bobina 2 con la bobina 1, de modo tal que otra vez podemos definir un M12, que es la inductancia mutua entre 1 y 2, de donde M sub 12 es N1 por el flujo, por la derivada del flujo sub 2,1, es decir, el flujo que aparece en la bobina 1 debido a la aparición de flujo en la bobina 2 con respecto al tiempo. Y podemos establecer que si las vinculaciones son iguales, es decir, si no hay nada raro en el medio, no hay ninguna polarización magnética en el medio, los valores de los coeficientes M12 y M21 tienen que ser iguales, y tienen que ser iguales a un determinado M. Esto es si el valor no tiene algún tipo de polarización, caso que se daría si el núcleo fuera magnético. Es decir, si me queda algo de magnetismo remanente, esto, o si digamos se comporta más como un imán que como una chapa, esto podría no ser cierto, ¿sí? Tengan en cuenta esto, es decir, la inductancia de la bobina 1 hacia la 2, la inductancia mutua entre la bobina 1 y la 2 debido a la 1 o debido a la 2 podría pasar que fuera diferente, porque tiene distinto comportamiento en un sentido que el otro, el material que vincula las dos bobinas, los dos inductores. Acá no hablamos, pero no necesariamente estos flujos, obviamente, no necesariamente se van a cerrar en el aire, sino que se van a cerrar por un camino
que yo voy a hacer de baja resistencia magnética, reluctancia se le dice a la resistencia magnética, de baja reluctancia, un camino de baja reluctancia que va a ir desde la bobina 1 a la 2, cosa de llevar una buena cantidad de líneas de campo de una bobina a la otra. El valor máximo de M para circuitos perfectamente acoplado, es decir, para lo máximo que yo quiera acoplado, como sería por ejemplo el caso de un transformador, donde yo quiero que las bobinas primarias y secundarias se entretengan completamente con todas las líneas de flujo magnético que pase por un lado y por el otro. Entonces en ese caso se da el valor máximo de inductancia mutua, que es igual en ese caso para circuitos perfectamente acoplados a la raíz cuadrada de L1 por L2. Esto es una definición, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos a ver qué pasa si tenemos esta situación, porque acá pueden haber distintas cosas. Vamos a suponer ahora que tenemos B sub 1 alimentado, digamos el coil sub 1, es decir, la bobina del lado 1, del lado izquierdo lo tenemos alimentado, eso provoca una corriente. Del otro lado tenemos una carga o algo que permite cerrar el circuito en la parte 2, en el coil 2, en la bobina 2. Tenemos algo que hace circular corriente y por lo tanto hace caer tensión. Este esquemita está representado en forma de cuadripolo, pero hay del lado izquierdo un generador y del lado derecho una carga, ¿sí? Y podemos pensar, o también podría haber al revés, digamos, un generador del lado derecho y una carga del lado izquierdo, o en ambos podría haber generadores y cargas, ¿sí? Eso lo establece cada circuito en particular. Acá lo analizamos como si fuera la caja negra. En este caso, ¿sí?, lo que podemos ver es que el flujo de la bobina 1 hacia la 2 se suma con el flujo de la bobina 2 hacia la 1. ¿Ven en la parte superior del esquemita cómo se suman ambos flujos? En este caso, entonces, la influencia de ambas bobinas es aditiva, favorece la circulación del flujo, con lo que podemos escribir estas ecuaciones que tenemos acá, es decir, la tensión B sub 1 va a ser L1 de I a dt sub 1, la que le circule propia, digamos, a eso se le llama inductancia propia, caída de tensión en la inductancia propia sería en este caso, más la que le provoca la circulación de corriente en la bobina 2 debido al acoplamiento magnético que está representado por la mutua, la M que tenemos acá, que en este caso suma. Como los dos campos magnéticos, los dos flujos magnéticos van en el mismo sentido, se suman, se aportan mutuamente, entonces siempre se suman, en el caso de B sub 1 y en el caso de B sub 2 también. Esto sería el caso, digamos, para representarlo esquemáticamente, de este dibujito que tenemos acá, donde las dos corrientes entran contrapuestas una contra la otra, pero producen un flujo que aporta uno al otro porque entran al mismo punto. Ahora vamos a ver esta convención de los puntos y qué significa, pero en principio ténganlo en cuenta. En forma fasorial estas relaciones se escribirían, obviamente recuerden que el fasor cambia la derivada por el j omega, entonces hacemos j omega por L por I, y entonces ahí tenemos el fasor de caída de tensión o de tensión provocada en la inductancia debido a la circulación de la corriente en el circuito 1 se suma al fasor debido a que genera tensión debido a la circulación de corriente en el circuito 2, y lo propio hace en la tensión del lado 2. ¿Estamos? Seguimos. ¿Qué pasará ahora? Fíjense qué es lo que cambió de un esquemita al otro. En este caso, los dos flujos se restan entre sí. Hay un flujo que va de izquierda a derecha, otro que va de derecha a izquierda, y la corriente en este caso, la I2, se dio vuelta para el otro lado. Podría pasar eso, podría pasar que se hubiera dado vuelta la bobina, en cuyo caso quedaría el arrollamiento al revés y produciría el mismo efecto. O sea, es lo mismo invertirle la circulación de corriente a una bobina que dar la vuelta, porque entonces la corriente que antes entraba por arriba estaría por abajo.
En este caso, estas ecuaciones conducen a que hay una reducción del flujo magnético que se ve en forma de una reducción en la tensión, donde la tensión del lado sub 1 es la debida a la bobina propia por la derivada de la corriente propia con respecto al tiempo, menos la mutua por la derivada de la corriente del otro lado con respecto al tiempo, mientras que en B sub 2, fíjense que siempre se da lo mismo, que B sub 1 y B sub 2 son igual a L menos M, digamos, ¿sí? Si uno lo tiene en cuenta como regla mnemotécnica, digo, ¿sí? Como regla mnemotécnica, cuando se restan, acá están escritos al revés simplemente para hacer notar el hecho de que las M en este caso tienen el mismo signo, ¿sí? Esto se representa esquemáticamente con este dibujito que tenemos acá, donde I sub 1 entra al punto e I sub 2 sale del punto. Entonces, en este caso, los flujos generados son opuestos y van a disminuir, van a tender al menos a disminuir la tensión. Y otra vez, fasorialmente lo que va a pasar va a ser esta ecuación que tenemos acá, donde cambiamos a las derivadas por el producto de J omega por I, donde I1 es un fasor e I2 es un fasor, y B sub 1 y B sub 2 son a su vez fasores, ¿sí? ¿Cuáles son las convenciones entonces para los puntos? Vamos a ver. Las convenciones para los puntos. Si yo tengo el punto en el lugar donde la corriente I sub 1 entra, se va a dar que si la corriente entra en el punto I sub 2, el flujo magnético se combina, o los flujos magnéticos se combinan entre sí aditivamente, se suman, mientras que si esto estaría representado, por ejemplo, en esta forma, en un dibujo de esquema, donde la bobina está representada por su equivalente y donde se ve otra vez, donde se observa claramente el hecho de que I sub 1 e I sub 2 entran a los puntos respectivos y por lo tanto se suman los efectos de la inductancia propia y la mutua. Mientras que en el segundo caso, I sub 1 entra al punto, pero I sub 2 sale de él, ¿sí? Sale de él. Fíjense que I sub 2 está puesto abajo en el lugar donde con respecto al circuito externo sale. Con respecto al circuito externo sale. Son formas de verlo. Esto estaría representado por esta situación. Fíjense los puntos alternos en las bobinas, donde otra vez I sub 1 entra y I sub 2 sale, y eso daría lugar a estas ecuaciones donde B sub 1 tiene una inductancia propia que es positiva y se resta, y B sub 2 tiene una inductancia propia que suma y la mutua se resta. La mutua se resta en este caso en que los puntos son alternos en cuanto a la entrada o salida de las corrientes. Guarda con esta cuestión, es con respecto a la entrada o salida de las corrientes. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se escriben las ecuaciones en un caso y en el otro. Fíjense, en este caso tenemos el hecho de que la inductancia es negativa porque la corriente I sub 2 sale. En el caso de arriba, lo que tenemos es que también es sustractiva la inductancia mutua, porque I sub 2 sale para chocarse al punto, sale del bobinado para chocarse al punto, mientras que I sub 1 entra para chocarse al punto, y entonces da lugar a una inductancia negativa de un lado, positiva del otro. ¿Por qué positiva? En este caso, digamos, ¿por qué B sub 2 me queda como positivo con la propia negativa? Por la circulación de I sub 2, ¿ven? I sub 2 circula o parece circular en contra de lo que provocaría un generador que tiene el positivo arriba. I sub 2 no puede ser así, por lo tanto la que se vuelve negativa en este caso es el término en L sub 2. Es el único caso, digamos, donde la inductancia propia o la caída de tensión debida a la inductancia propia tendría signo negativo, ¿sí? En el caso de que I sub 2 circulara en contra aparentemente de lo que sería de esperar teniendo un generador del lado 2.
Veamos un ejemplo a ver cómo se hacen los cálculos. Entonces tenemos un circuito que tiene dos bobinas con acoplamiento magnético entre sí. Esto es, digamos, tienen, se dice, un acoplamiento magnético entre sí, eso debido a la indicación esa de los puntos, o sea, forman parte de un montaje. Estas dos bobinas están físicamente montadas sobre el mismo núcleo probablemente, o tienen una cercanía tal que permite que el flujo que atraviesa uno, o al menos una parte del flujo que atraviesa uno, también atraviesa a la otra, ¿sí? Entonces no están separadas físicamente, tienen puntos en común, ¿sí? Sobre todo el fácil de notar es el punto superior del medio, donde están unidas ambas bobinas. Después la otra parte de las bobinas se une a través de otros elementos, y estos elementos tienen este valor: B sub S 30 con ángulo 60, L sub 1 10 milihenries, L sub 2 30, R sub 1 5 ohms, RL 10 ohms, la frecuencia son 60 Hz y la inductancia mutua entre ambas bobinas es de 4 milihenries, y me piden que calcule I sub 2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es establecer las tensiones que se producen en las bobinas B sub 1 y B sub 2. Vamos a mirar B sub 1. En particular, B sub 1 tiene una parte de la tensión debido a la corriente que I sub 1 que pasa por la bobina L1, y una parte de su tensión debido a la corriente que pasa por la L sub 2 a través de la inductancia mutua. Pero el tema es que I sub 1 también pasa por la bobina 2. Ven que se cierra en el circuito, se cierra sobre la bobina 1 y sobre la bobina 2. Entonces I sub 2 entrando por el punto, como I sub 1 en la L1, de allí que aparezca sumando, ¿sí?, la I sub 1 mientras que resta en L2. Vamos a escribirlo para que se vea. Digamos, la bobina 2 tiene pasando una corriente que es la suma de las dos corrientes de malla, la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, con su signo. Como se restan entre sí, tenemos que ver que, y como los puntos están cruzados, tengo que tener cuidado en que I sub 2 queda del lado positivo, I sub 1 queda del lado negativo sobre la L2 cuando se produce la mutua. Tengo que tener cuidado con eso, porque I sub 1 entra por el punto en la L1, pero sale del punto en la L2, entonces resta en ese caso I sub 1 con respecto a la mutua, mientras que I sub 2 entra por el punto y entonces aporta tensión a través de la mutua a B sub 1. Para B sub 2 pasa algo muy parecido, así que lo escribimos directamente sin tanto detalle. Lo único que la inductancia propia, la autoinductancia, produce la autocaída esa de tensión debido a la corriente que le circula, y la corriente que le circula es I sub 2 menos I sub 1. Esa es la forma positiva, y es positivo porque entra por arriba, ¿sí? Porque entra, perdón, por abajo, pero digamos es positivo por eso, porque entra del lado de la corriente por el punto positivo, y además justo se da que el punto es tocado por I sub 2 de manera tal que a su vez aporta a la inductancia mutua, en ese caso para I sub 1, ¿sí?, del otro lado. Muy bien, ahora de la malla 1 podemos escribir que digamos, estas caídas de tensión son iguales a 0, la suma de todas las caídas en la malla son iguales a 0, y en este caso podemos escribir esta ecuación reemplazando a B sub 1 por lo que acabamos de escribir y a B sub 2 por lo que acabamos de escribir, por eso queda tan larga esta ecuación, y decimos todas las caídas de tensión son iguales a B sub S. Entonces, en la malla 2, que es mucho más fácil, tenemos una B sub 2 que es la caída debida a la inductancia, y una caída I sub 2 por RL que es debida a la resistencia. Reemplazo a B sub 2 por su equivalente largo, este que puse acá a la izquierda, y me queda toda esta ecuación así de larga, donde tengo como
incógnitas, ahí sub 1 y sub 2, pero tengo dos ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, sale automáticamente, entonces no tan automáticamente, son números complejos, recuerden, sale que I sub 2 es igual a 1,657 con ángulo 63,1 grados como respuesta, y esos son amperes, por supuesto. Sigamos con nuestro tema de circuitos acoplados. Los circuitos acoplados, entonces, como vimos, pueden tener una conexión en serie aditiva que se da cuando las dos corrientes suman flujo entre sí. Las dos corrientes producen un flujo que se suma con el de la otra bobina, y eso hace que se vean externamente como la suma de una inductancia más la otra más dos veces la mutua, porque una vez la mutua la suma la bobina 1 y la otra vez la mutua la suma la bobina 2. Entonces tenemos que la inductancia total va a ser L1 más L2 más dos veces la mutua. En el caso de una conexión sustractiva, como la que vemos acá, están en serie, pero entra por un punto y sale por el otro, las corrientes, vean que I sub 2 se dio vuelta para el otro lado, la corriente, en este caso, las corrientes producen flujos que se contraponen, restando el efecto de la mutua, y como resta en este caso en los dos el efecto de la mutua, la inductancia total de una conexión en serie así es la suma de las dos inductancias menos el doble de la mutua. ¿Estamos? Ahora veamos que esta no es la única conexión que podemos tener, también existe la conexión en paralelo. En este caso, lo que va a pasar es que tenemos que ver que la corriente principal se descompone en dos corrientes que entran a su vez en cada bobina respectiva. El acoplamiento paralelo aditivo, que es este el caso, me produce un efecto sobre la inductancia total un poco más complejo, pero se puede deducir, yo directamente les escribo la fórmula, que la inductancia equivalente es el producto sobre la suma, pero en el caso de arriba, como es el producto, se resta con la mutua al cuadrado, mientras que en la de abajo, como es la suma, se resta con dos veces la mutua. Algo similar pasará en el caso de un acoplamiento paralelo sustractivo, donde la inductancia equivalente va a restar siempre en el producto la mutua al cuadrado, mientras que se va a sumar en el divisor dos veces la mutua a la inductancia 1 y a la inductancia 2. Estas son las dos formas de conexión que las inductancias acopladas, las inductancias con acoplamiento, guarda con esto, la inductancia se puede poner en paralelo o en serie como siempre hicimos. En este caso estamos hablando de inductancias que, aparte de tener inductancia propia, tienen un acoplamiento entre sí, ¿sí? Que son más complicadas de tratar, como están viendo. ¿Cuál es la definición del coeficiente de acoplamiento K? Habíamos hablado hoy de que el valor de la mutua era igual a la raíz cuadrada de L1 por L2 si estaban fuertemente o si estaban perfectamente acoplados. Bueno, el coeficiente de acoplamiento K me mide qué tan fuerte se encuentran acopladas dos bobinas entre sí. Si, por ejemplo, yo lo miro desde la bobina 1, yo digo, el flujo que vincula 1,2 respecto al flujo total de la bobina 1, ¿cómo es? Si es grande, si el flujo total de la bobina 1, si el flujo total que vincula las bobinas 1,2, 1 y 2 es el mismo que pasa por la bobina 1, no tengo desperdicio, no hay ninguna parte de flujo que se cierre únicamente del lado 1 y voy a tener un coeficiente de acoplamiento perfecto, igual a 1. Pero si no es así, voy a tener un acoplamiento menor, voy a tener un flujo que se va
a ser disperso, decimos, o sea que se va a perder, no va a unir, no va a vincular las dos bobinas y va a bajar la calidad y va a ser menor que 1. Esto si lo veo desde la bobina 1, también puedo verlo desde la bobina 2 al coeficiente de acoplamiento, y otra vez será cuánto del flujo que circula por la bobina 2 llega a la bobina 1. Si llega todo, perfecto, el acoplamiento es genial. Si no llega todo, tengo pérdida, y esa pérdida se manifiesta en un coeficiente de acoplamiento menor que 1. El valor entonces del coeficiente de acoplamiento va a ser el valor de la mutua dividido su valor máximo. Si yo tengo m, un valor cualquiera, menor que el valor de raíz de L1 por L2, quiere decir que mi acoplamiento va a ser de menor calidad que el perfecto. ¿Está? Y me permite definir, digamos, estos valores de K me permiten definir las situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, para K menor que 0,5 digo que las bobinas están levemente acopladas, ¿sí? Para K mayor que 0,5 están firmemente acopladas, pero no perfecto, y para K igual a 1 están perfectamente acopladas. Esto con respecto al acoplamiento. Depende el circuito que yo quiero. Si por ejemplo yo estoy emitiendo en dos frecuencias diferentes, yo quisiera que mi coeficiente de acoplamiento entre las bobinas emisoras de las ondas electromagnéticas sea nulo, no se interfieran entre sí, porque yo estoy transmitiendo, porque es como que se me mezclaran las emisoras, ¿está? Entonces yo no quiero que pase eso. Para ese caso busco que sean independientes y que no estén acopladas. Para un caso de un transformador busco que estén recontraperfectamente acopladas para no tener flujo disperso en ningún lado. ¿Se entiende? Los circuitos equivalentes me permiten a mí convertir un circuito que tiene acoplamiento magnético pero no conductivo, o sea, no hay corriente que circule de un lado al otro, en un circuito que tenga corriente que circula de un lado al otro. O sea, yo puedo convertir un circuito acoplado magnéticamente en un circuito conductivo puro, en un circuito de los que conocemos, de los que las corrientes no saltan a través del campo magnético, siempre es complicado de manejar. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones de la malla 1, las ecuaciones de la malla 2 para B1 y B2, convertirlas en una matriz, y una vez que la convierto en una matriz voy a buscar un circuito conductivo que tenga esta misma ecuación de malla. ¿Se entiende? Como cuando queremos dibujar un circuito que convierta, por el cual circule las mismas corrientes y las mismas tensiones que se ven en la matriz, ¿sí? Acá, esto que tenemos acá. Fíjense que esto se podría fácilmente dibujar como un circuito cuya la suma de las impedancias propias en el primero están en el punto 1, 2, y fíjense que menos J omega M tendría que estar compartido entre la malla 1, 2 porque es lo que figura en la posición 1, 2 y 2, 1, y la suma de toda la malla 2 va a tener que ser J omega por L2. ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? Hay dos modos típicos pero no únicos, de hacer esta conversión en circuitos equivalentes. Por ejemplo, agarramos un transformador y lo podemos convertir a su equivalente en T, o podemos agarrar ese mismo transformador y lo convertimos a su equivalente en pi. Noten que la diferencia está en la cantidad de elementos, no en la cantidad, sino en la conexión que usamos entre los elementos para convertirlo en t o para convertirlo en pi, y por supuesto en los valores relativos que va a tener cada uno. Bueno, para el caso del equivalente en t podemos establecer estas ecuaciones, que son otra vez ahora leer la malla del lado 1, leer la malla del lado 2 y escribir cuáles son las vinculaciones que tienen una con la otra, y de ahí nos permitirá calcular que cada una de las inductancias componentes de este circuito en T valen Lx, L1 menos la mutua, Li, L2 menos la mutua, y Lz vale directamente la mutua. Y con esto convertimos un circuito que tiene aislado el primario y el secundario en uno que conduce de primario a secundario. ¿Se entiende cuál es el efecto? No es real, pero sí es equivalente.
¿sí? Es equivalente, funciona eléctricamente como si el circuito estuviera conectado eléctricamente de esta manera. Y para el circuito equivalente en pi, lo que tengo que hacer, les ahorro todo el desarrollo, es plantear que LA, LB y LC tienen estos valores, ¿sí? Que fíjense que es bastante más complicado de calcular, pero eso me permite a mí establecer un circuito conductivo, no acoplado magnéticamente, sino un circuito conductivo que me permite resolver mallas a la manera común, ¿sí? Entonces, en general, cuando tenemos varios transformadores así conectados uno detrás del otro, lo que sea, una de las soluciones posibles es convertir el transformador a su equivalente conductivo y resolver por mallas. O por nodos, o por lo que a mí se me ocurra. ¿Se entiende? Con estos métodos funciona perfectamente. Bueno, un caso usual de estos circuitos acoplados magnéticamente es el transformador lineal. ¿Por qué decimos transformador lineal? Porque la respuesta es lineal, porque en el caso de un transformador real la respuesta podría no ser lineal debido a que se producen ciertas deformaciones en la transmisión del flujo magnético por las características del flujo. Acá nos aseguramos que todo anda bien, ¿sí? Que todo es perfecto. Entonces, en este caso vamos a tratar de ir desde un circuito original a un equivalente conductivo puro, como se ve ahí en las dos figuras, en la A y en la B, y vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para hacerlo. En principio, escribimos las ecuaciones de malla del circuito de arriba. ¿Ven? Son las ecuaciones de malla del lado primario, vamos a llamarle en los términos del transformador, y del lado secundario. Una vez que tenemos esto que está acá, lo que podemos decir es la impedancia equivalente que ve la fuente B sub S va a ser igual al valor de B sub S dividido la corriente I sub 1, la original, la de arriba. Y entonces, si yo consigo eso, la fuente B sub S no se va a dar cuenta de que está en un circuito o en el otro. Es decir, que va a estar acoplado magnéticamente o en un circuito sin necesidad de acoplamiento magnético. No va a distinguir la diferencia. ¿Cómo hago para obtener esto de acá? Bueno, lo que tengo que hacer es me fijo acá, despejo I sub 1 en la segunda ecuación, ¿sí? Y lo meto para arriba, I sub 2 en la segunda ecuación y lo meto arriba en la ecuación de arriba, y ahí me queda todo en función de B sub S y de I sub 1, y me va a quedar esta ecuación que tengo yo acá, que fíjense es bastante complicada si ustedes quieren, pero que en parte tiene esto. En principio, la impedancia propia del circuito 1, ahí no hay ninguna duda, es R1 más J omega L1 o JXL1, si ustedes quieren, ¿sí? No hay problema. Y después a esto se le suma algo en función de el cuadrado de la frecuencia por la mutua, o sea, esta es la reactancia de la mutua al cuadrado dividido la reactancia, la impedancia total que se ve en el secundario, que es esta acá. Esta es la impedancia total que se ve en el secundario. Y a este término, todo este término complicado, lo reemplazamos por el nombre de ZR o Z reflejada, que la definimos, obviamente, porque queda automáticamente con esta transformación definida como ZR igual a omega cuadrado por M al cuadrado dividido el valor de la impedancia en el secundario, ¿sí? Esa conversión me permite a mí pasar de un circuito acoplado magnético a un circuito conductivo eléctrico común de los que resolvemos desde que empezó el año, ¿sí? Un ejemplo de estas conversiones y de todo eso, vamos a suponer que nosotros tuviéramos que convertir el circuito acoplado y calcular I sub 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, usamos una conversión cualquiera, vamos a agarrar la conversión T porque es la más probablemente fácil en este caso de ver. Entonces, con las fórmulas que vimos en la filmina de hace en la 2 veces anterior filmina, digamos así, calculo
el modelo de acoplamiento magnético como me da en términos conductivos, y eso lo dibujo en rojo dentro del circuito. Y ahora ya me quedó un circuito de los que yo sé resolver, un circuito de alterna de 2 mallas. Nada del otro mundo, simplemente lo planteo, resuelvo las mallas y resolviendo las mallas calculo que ISU1 da tal valor. No lo voy a hacer, se los dejo a ustedes para que lo practiquen como ejercicio, pero lo que quiero que tengan en cuenta es cuál es la resolución. Fíjense que fácil, en vez de tener que plantear la derivada, la mutua, la derivada de la mutua y lo que sea, planteo directamente una conversión a un circuito eléctrico conductivo y listo, resuelvo en 2 mallas, no hay ningún tipo de problema. Se facilita mucho con esta filosofía de circuitos equivalentes la resolución de circuitos acoplados. ¿Cuál puede ser el problema? Y bueno, el problema podría estar en que los circuitos cuando se acoplan no se acoplan perfectamente, y entonces ahí podemos empezar a tener problemas, las deformidades y todo eso, pero lo van a ver a todo este tema cuando vean máquinas eléctricas bastante más adelante o algo más adelante en la carrera. También veamos como aplicación cuáles son las fórmulas del transformador ideal. El transformador ideal es el que tiene N1 y N2, ¿sí? B sub 1 y B sub 2 de un lado, y sub 1 y sub 2 en estos términos que nosotros vemos acá, y que tiene una Z de entrada, digamos, que es la que definimos hoy como B sub S sobre I sub 1, y me permite a mí establecer estas cuestiones, estas fórmulas, como son que la inductancia mutua máxima es la raíz cuadrada de L1 L2 para una relación ideal, digamos, para un trafo ideal perfecto, sin ningún tipo de problemas. Después, que la relación entre las inductancias es la relación entre los números de vuelta al cuadrado, de donde, digamos, con el 2 arriba, n sub 2 al cuadrado dividido n sub 1 al cuadrado, de donde esa relación se llama n sub 2 sobre n sub 1 es n, y que b sub 2 sobre b sub 1 es también n, para las tensiones, y para las corrientes es la inversa, I sub 2 sobre I sub 1, vean que la relación cambia, es igual a 1 sobre n. También puedo definir, como hicimos hoy, este tema de cambiar un circuito acoplado magnéticamente por uno acoplado eléctricamente. Puedo calcular el equivalente de Thevenin usando el concepto de la impedancia reflejada, ¿ven? Y la tengo acá, donde la reflejada va a ser Z2 sobre n cuadrado, debido a estas relaciones que vimos acá, y donde la tensión va a ser la tensión sub 2 sobre n, ¿sí? Y reflejada del otro lado, es decir, mirada desde el secundario, puedo establecer que va a ser una Z de Thevenin como n cuadrado por la impedancia del primario, mientras que la tensión del primario se va a ver multiplicada por la relación de espiras entre el primario y el secundario por BS sub 1. Estas dos fórmulas, estas dos formas de tratar, es decir, mirar el circuito desde el primario o mirarlo desde el secundario, después lo van a usar en Electrotecnia 2 para hacer distintos cálculos cuando tengan que conectar uno por detrás del otro varios transformadores que van a cambiar la tensión de base de un circuito a la otra, etcétera, etcétera. Tómenlo en cuenta. En nuestro caso es más que nada una expresión teórica de esta cuestión, pero es para que lo entiendan. Y muy bien, les dejo un resumen, aunque los nombres están en inglés, creo que se entiende perfectamente, para que les sirva para resolver problemas, y donde aparecen también las fórmulas de el transformador ideal, como para que lo resuelvan. Esto sirve inclusive, insisto, para Electrotecnia 2. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Como siempre, les recomiendo que se suscriban a mi canal si es que les gustan los contenidos, que me dejen un
un like si les gustó este video, porque ayuda para seguir haciendo este esfuerzo. Los veo en un próximo video dentro de poco. Nos encontramos con más temas de electricidad y electrotecnia. Nos vemos, hasta pronto.